Hola a todos. Qué alegría volver a encontrarnos en una nueva inmersión profunda de conocimiento. Claro que sí. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante: la naturaleza apasionada Ajá. y compasiva de Dios. ¿Cómo se presenta en la lección de la escuela sabática, Ah, titulada Dios es apasionado y compasivo? un tema que siempre invita a la reflexión profunda, sin duda. Exacto. Acompáñenos en este viaje para comprender mejor el carácter de Dios Sí. y las implicaciones que tiene para nuestras vidas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Por supuesto. y compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a esta comunidad de aprendizaje. Una excelente invitación. ¿Mm? Empecemos entonces. La lección de esta semana comienza con una pregunta que me Sa- resultó muy intrigante. ¿Son las emociones buenas, malas o ambas? Buena pregunta. ¿Qué piensas tú al respecto? Es una pregunta que ha generado debate a lo largo de la historia, ¿verdad? A menudo se perciben las emociones como algo negativo, algo que debemos controlar o incluso reprimir. Sin embargo, si analizamos la Biblia, Sí, nos encontramos con un panorama completamente diferente. me intriga esa perspectiva. ¿Podrías ampliarlo un poco más? Claro, la Biblia nos muestra a un Dios que experimenta emociones profundas, tanto positivas como negativas, alegría, tristeza, ira, compasión. Dios no es un ser impasible, Yo veo. sino que se relaciona con nosotros de una manera profundamente emocional. Es interesante cómo a veces tendemos a imaginar a Dios como un ser distante, casi sin emociones. Sí, pero la realidad es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Mm. Y eso incluye la capacidad de sentir y expresar emociones. Entonces podríamos decir que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas, Exacto. sino que dependen de cómo las gestionemos. Precisamente. El problema no reside en las emociones en sí, Exacto. sino en el descontrol, en permitir que nos dominen y nos lleven a actuar Claro, de forma impulsiva o dañina. claro. Todos hemos experimentado esos momentos. En que la ira o la frustración nos nublan el juicio Y nos hacen decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la diferencia fundamental entre nosotros y Dios. Mientras nosotros somos propensos a dejarnos llevar por nuestras emociones, Dios, en su perfección, siempre mantiene el control absoluto sobre las suyas. Es decir, que Dios experimenta emociones intensas, Así es. pero nunca se deja dominar por ellas. Dios es el maestro de sus emociones y Ajá. siempre las utiliza para nuestro bien, para guiarnos, protegernos y acercarnos a Él. Esa perspectiva me resulta muy reconfortante. Saber que a pesar de nuestras imperfecciones Sin duda. y nuestras luchas emocionales, Dios siempre está en control, amándonos y cuidándonos con una sabiduría y un poder infinitos. Y para comprender mejor la profundidad de las emociones de Dios, Sí. la Biblia nos ofrece ejemplos conmovedores a través de relaciones humanas Ajá. que reflejan su amor y justicia. ¿Podrías compartir algunos de esos ejemplos con nosotros? Claro, uno de los más hermosos lo encontramos en el Salmo 103.13, donde se compara la compasión de Dios con el amor profundo de un padre por sus hijos. Qué bello. Me hace pensar en cómo mi propio padre, Ajá. a pesar de sus defectos y limitaciones, Claro. siempre me ha amado y protegido con una ternura incondicional. Exacto. Ese amor paternal en su forma más pura y desinteresada nos ofrece un atisbo de la inmensidad del amor que Dios nos tiene. Y no solo la figura paterna, sino que la Biblia también utiliza la imagen del amor maternal Así es. para describir el amor de Dios. En Isaías 49.15 leemos: «Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». Es una imagen poderosa que nos habla de un amor que trasciende cualquier límite humano. Es conmovedor pensar que Dios nos ama con una intensidad que va más allá de la comprensión humana, Sí, con la misma ternura y entrega de una madre que cuida a su bebé. y es que en su esencia el amor de Dios trasciende cualquier comparación humana. Es un amor perfecto, inagotable, es que nos sostiene y nos guía en todo momento. Es cierto, Pues- si lo pensamos bien, Sí. las relaciones familiares y de amistad, en su forma ideal, son un reflejo de ese amor divino. Nos permiten experimentar diferentes facetas del amor de Dios. Es una hermosa analogía. En una familia unida podemos ver la protección y la guía del padre, Exacto. la ternura y el cuidado de la madre, la lealtad y el apoyo de los hermanos. Exacto. Pero, ¿qué ocurre cuando esas relaciones humanas fallan? Cuando no logran reflejar el amor de Dios. ¿Qué sucede cuando experimentamos traición, abandono o incluso abuso por parte de aquellos que deberían amarnos? Es una realidad dolorosa que muchos enfrentan, lamentablemente. Sin embargo, sí.
Es crucial recordar que el amor de Dios trasciende cualquier falla humana, incluso en medio del dolor y la decepción. El amor de Dios permanece firme, llenando el vacío que dejan las relaciones rotas. Eso es realmente reconfortante. Saber que a pesar de nuestras experiencias negativas, siempre podemos encontrar refugio y consuelo en el amor incondicional de Dios. Siempre. Y hablando de amor incondicional, el título de la lección del lunes, Amor desgarrador, me llamó mucho la atención. ¿Te parece si exploramos este concepto? Me parece una excelente idea. Admito que el término desgarrador me genera cierta inquietud. Claro. ¿Podrías ayudarnos a comprender mejor a qué se refiere en este contexto? Con gusto. La lección del lunes nos lleva al libro de Oseas, donde encontramos la historia del profeta Oseas y su esposa infiel, Gomer. Sí. Esta narrativa se utiliza como una poderosa metáfora de la relación de Dios con su pueblo. Una historia que siempre me ha impactado por su intensidad emocional. Sin duda. A pesar de la infidelidad y la rebelión constante de Gomer, Oseas, obedeciendo el mandato divino, la perdona y la recibe de vuelta. De la misma manera, Dios, a pesar de nuestras fallas y desobediencias, nunca deja de amarnos y de anhelar una relación con nosotros. Es un amor que desafía nuestra comprensión humana, un amor que se entrega sin reservas, Exacto. incluso ante el rechazo y la traición. Y si analizamos Oseas 11.19, podemos apreciar la profundidad de las emociones de Dios ante la infidelidad de su pueblo. En este pasaje, Dios expresa su dolor, su lucha interna, preguntándose cómo puede abandonar a su pueblo a pesar de su constante alejamiento. Es una imagen que me conmueve profundamente. Un Dios que sufre por el alejamiento de su pueblo, que lucha contra su propia justicia por amor a sus hijos. Y esa misma compasión, ese amor desgarrador, lo vemos manifestado en Jesucristo, quien encarna perfectamente la naturaleza apasionada y compasiva de Dios. Jesús, durante su ministerio terrenal, se conmovió profundamente ante el sufrimiento de la humanidad. Así es. En Mateo 9.36 y Marcos 6.34, vemos a Jesús lleno de compasión por las multitudes, comparándolas con ovejas sin pastor. Esa compasión lo impulsó a sanar a los enfermos. Así es. A consolar a los afligidos, a predicar el evangelio a los pobres y finalmente a dar su vida en la cruz por la redención de la humanidad. Un sacrificio supremo que nos revela la inmensidad del amor de Dios. Sí. Un amor que no conoce límites. Un amor que se entrega por completo para salvarnos. Un amor que nos desafía a corresponderle con la misma intensidad y entrega. Sin duda. Y a pesar de que hemos estado hablando de la compasión y el amor de Dios, la lección del miércoles nos presenta otro aspecto de su carácter, que a veces puede resultar difícil de comprender: los celos de Dios. Es un concepto que puede generar confusión, ¿no crees? Totalmente. La palabra celos en nuestro lenguaje cotidiano suele tener una connotación negativa. La asociamos con la envidia, la posesión, el egoísmo. Exacto. Por eso es fundamental entender que los celos de Dios no se asemejan en nada a los celos humanos. Claro, Dios como creador y dueño de todo no necesita ni desea nada que nosotros poseemos. Sus celos tienen un origen completamente diferente. ¿Y cuál sería ese origen? ¿Ya? Me intriga comprender esta perspectiva. Los celos de Dios provienen de su profundo deseo por nuestra salvación y nuestro bienestar. Es una expresión de su amor apasionado por nosotros. Un amor que anhela protegernos del daño y guiarnos hacia la plenitud. Es decir, que sus celos no son egoístas, sino que están motivados por su amor y su deseo de protegernos. Precisamente. Dios anhela una relación exclusiva con nosotros. No por su propio beneficio, sino porque sabe que es en esa relación donde encontramos la verdadera felicidad y plenitud. Él conoce el camino que conduce a la vida abundante. Y sus celos son una expresión de su deseo de que no nos desviemos de ese camino. Es un concepto profundo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza única del amor divino. Un amor que se preocupa, que protege, que guía. Y para comprender mejor la diferencia entre los celos humanos y los celos de Dios, podemos recurrir a 1 Corintios 3.4 y 2 Corintios 11.2. Me parece una excelente idea.
Siempre es útil recurrir a las Escrituras Claro. para aclarar estos conceptos complejos. En 1 Corintios 13.4, Pablo nos dice que el amor no tiene envidia, lo cual nos indica que los celos, en su sentido negativo, Pues sí. son incompatibles con el amor verdadero. Es decir, que los celos que provienen del egoísmo, de inseguridad, del deseo de poseer al otro, Sí, no tienen cabida en el amor auténtico. exacto. Y en 2 Corintios 11.2, Pablo utiliza la expresión celos de Dios para describir su propio deseo de proteger a la iglesia de Corinto de las falsas enseñanzas. En este caso, los celos de Pablo son un reflejo del amor y la preocupación de Dios por su pueblo, un deseo de protegerlo del error y guiarlo hacia la verdad. Es interesante cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, experimenta un tipo de celos que reflejan el amor y la preocupación de Dios por su pueblo. Así es. Los celos de Dios, en su esencia, son un anhelo por una relación íntima y exclusiva con nosotros, motivada por su deseo de nuestro bien. Un deseo de que experimentemos la plenitud de la vida que solo se encuentra en Él. Y esa relación íntima, ¿cómo podemos experimentarla en nuestra vida diaria? Buena pregunta. ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones para recibir ese amor inmenso que Dios nos ofrece? La clave está en dedicar tiempo a Dios, en cultivar una relación personal con Él, como lo haríamos con un amigo querido, estudiar su palabra, escuchar su voz a través de la oración, buscar su presencia en la naturaleza, en la música, en el servicio a los demás. Son todas formas de acercarnos a Dios y permitir que su amor nos transforme. Es decir, que no se trata solo de cumplir con ciertos rituales religiosos, Exactamente. sino de abrir nuestro corazón a Dios, de buscar una conexión genuina con Él en cada aspecto de nuestra vida. Exacto. Y a medida que nos acercamos a Dios, su amor nos transforma, nos llena de paz y nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Su amor se convierte en un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Y hablando de la naturaleza del amor de Dios, 1 Corintios 13.48 nos ofrece una descripción maravillosa de su amor inquebrantable. Un pasaje que siempre me conmueve por su belleza y profundidad. Dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Una definición conmovedora que nos muestra la grandeza y la perfección del amor divino. Un amor que nos acepta incondicionalmente a pesar de nuestras fallas y debilidades. Y lo más importante es que ese amor no depende de nuestro comportamiento. Exactamente. A pesar de nuestros errores, desobediencias y alejamientos, Dios nunca deja de amarnos. Su amor es incondicional y eterno. Es una verdad que nos llena de esperanza y nos impulsa a buscar cada día una relación más profunda con nuestro Creador, a descansar en su amor, a confiar en su fidelidad, a vivir con la seguridad de que nunca estamos solos. En la lección del jueves se exploran las consecuencias de la rebelión y el alejamiento de Dios. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento? La historia de Israel es un espejo en el que podemos ver reflejadas a nuestras propias luchas y errores. Nos muestra que la rebelión contra Dios, aunque pueda parecer atractiva en el momento, pero siempre trae consecuencias negativas. A pesar del amor y la paciencia de Dios, el pecado tiene un impacto destructivo en nuestras vidas y en la sociedad. Es un recordatorio de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Exacto. Y aunque Dios nunca nos abandona, permite que experimentemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, para que podamos aprender de ellas y volver a Él arrepentidos. Es como un padre amoroso que disciplina a su hijo. Claro. No por crueldad, sino por un profundo deseo de guiarlo por el camino correcto. Es una muestra más de su amor y su sabiduría. Dios no nos trata como robots programados para obedecer, sino que nos da la libertad de elegir y nos invita a aprender de nuestros errores. Sin duda. Y la historia de Israel nos enseña que la rebelión y el alejamiento de Dios conducen inevitablemente al sufrimiento y la destrucción. Un ciclo que se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Pero hay esperanza para aquellos que se han desviado del camino. Por supuesto. La buena noticia es que Dios, en su infinita misericordia,
Siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Sí. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, cuán graves sean nuestros errores. Siempre podemos encontrar en Dios un perdón completo y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Esa es la esencia del Evangelio, ¿no es así? La promesa de un nuevo comienzo. Exacto. De una vida transformada por el poder del amor de Dios. Un amor que restaura, que sana, que da esperanza. Exactamente. Y esa promesa está disponible para todos, sin importar nuestro pasado, nuestras circunstancias o nuestros errores. En Dios encontramos un amor que no juzga, que no condena, sino que nos levanta, nos limpia y nos da una nueva vida. Un mensaje de esperanza que nos llena de alegría y nos impulsa a compartirlo con el mundo, a ser portadores de ese amor que transforma vidas, que sana heridas, que restaura lo que parecía perdido. Un amor que, como hemos visto, se manifiesta de maneras sorprendentes. A veces a través del dolor y las pruebas, otras a través de la bondad y la gracia, siempre con el propósito de acercarnos a Él y moldearnos a su imagen. Y aunque a veces nos cueste comprender sus caminos, sus métodos, sus tiempos, podemos confiar en que su amor nunca nos fallará. En medio de la incertidumbre y las dificultades de la vida, podemos aferrarnos a la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, amándonos. Esa confianza en el amor de Dios es la base de una vida plena y llena de propósito, ¿verdad? Cuando sabemos que somos amados incondicionalmente, podemos vivir con libertad, alegría y gratitud, saboreando cada momento, enfrentando los desafíos con valentía y extendiendo ese amor a los demás. Exacto. El amor de Dios nos libera del miedo, de la culpa, de la inseguridad. Nos impulsa a vivir con autenticidad, a perseguir nuestros sueños, a servir a los demás con generosidad, a construir un mundo mejor, más justo, más compasivo, más lleno de esperanza. En la lección del viernes se habla de la experiencia de Geraldine en el Instituto Emmanuel. ¿Podrías compartir con nosotros un poco sobre su testimonio? Me parece un ejemplo inspirador de cómo el amor de Dios puede transformar vidas de una manera tangible. Con gusto. Geraldine, como muchos otros, llegó al Instituto Emmanuel buscando respuestas, buscando un encuentro con Dios. Llevaba en su corazón una profunda necesidad de sanidad, de perdón, de un nuevo comienzo. Y allí encontró mucho más que respuestas. Encontró una comunidad de fe, un lugar donde pudo experimentar el amor de Dios de una manera tangible. Un amor que la acogió, que la sanó, que le dio esperanza. Exactamente. A través del estudio de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes, su fe se fortaleció y su corazón se llenó de esperanza. Descubrió la belleza de una vida en Cristo, una vida llena de propósito, de alegría, de servicio. Es conmovedor ver cómo Dios, a través de su amor, puede transformar la vida de una persona de una manera tan radical. Y la historia de Geraldine no es única. Hay miles de personas alrededor del mundo que han experimentado el poder transformador del amor de Dios a través del Instituto Emmanuel y de tantas otras iniciativas que buscan llevar su luz y su esperanza a los corazones necesitados. Un movimiento de amor que nos invita a unirnos a la misión de Dios, a ser portadores de su gracia y su verdad en un mundo quebrantado, a extender su mano sanadora a aquellos que sufren, a compartir su mensaje de esperanza con los que se han perdido en la oscuridad. Así es. Y ese llamado se extiende a cada uno de nosotros. No importa nuestra edad, nuestra profesión, nuestra posición social. Todos somos llamados a ser embajadores de su reino, a reflejar su amor en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras relaciones. A ser canales de su gracia llevando luz y esperanza a nuestro alrededor. Y al final esa es la esencia de todo. No se trata tanto de lo que hacemos para Dios, sino de permitir que su amor nos transforme y fluya a través de nosotros hacia los demás. De convertirnos en instrumentos de su paz, de su justicia, de su compasión. Exacto. Dios no necesita nuestras obras, sino nuestro corazón. Un corazón rendido a su voluntad, dispuesto a ser moldeado por su amor. Y cuando nuestro corazón se alinea con el suyo, cuando experimentamos la plenitud de su amor, no podemos evitar compartirlo con el mundo. Ese amor se convierte en una fuente inagotable que brota de nuestro interior, llevando vida y esperanza a todos los que nos rodean. Es como una melodía que resuena en lo más profundo de nuestro ser, invitándonos a danzar al ritmo de su gracia. Una melodía que nos impulsa a amar sin límites, a perdonar sin condiciones, a servir con alegría, a vivir con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Para concluir esta profunda inmersión en la lección de la escuela sabática, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarnos en lo que podemos hacer para Dios, nos concentráramos en simplemente recibir el amor inmenso e incondicional que Él ya ha derramado sobre nosotros? Una pregunta que nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a dejar de lado el activismo religioso y a centrarnos en la esencia de nuestra fe, el amor. ¿Cómo se vería nuestra vida si en lugar de luchar por ganarnos el amor de Dios, viviéramos con la seguridad de que ya somos amados, aceptados y perdonados?
Es un desafío que nos impulsa a dejar de lado nuestras propias obras y a descansar en la gracia de Dios, a vivir con la libertad y la paz que provienen de saber que somos hijos amados, que no hay nada que podamos hacer para aumentar o disminuir su amor por nosotros. Y al hacerlo, al rendirnos a ese amor incondicional, descubriremos la verdadera libertad y la plenitud que solo se encuentran en Él. Una libertad que nos impulsa a amar, a servir, a vivir con pasión y propósito. Una plenitud que nos llena de gozo, de paz, de esperanza, que nos transforma en instrumentos de su amor llevando sanidad y reconciliación a un mundo quebrantado. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la lección de la escuela sabática. Esperamos que estas reflexiones les hayan inspirado a profundizar en el conocimiento de Dios y a experimentar la plenitud de su amor en sus vidas. Ha sido un placer compartir este espacio de aprendizaje y reflexión con ustedes. Los invitamos a continuar explorando el carácter de Dios en su tiempo devocional, a meditar en su palabra, a conversar con Él en oración y a compartir con otros las riquezas que han descubierto en su amor. Hasta la próxima.